Sorpresivamente, la deuda nacional de Estados Unidos podría duplicarse dentro de las próximas 3 décadas, los próximos 2 meses, pero lo que sí es seguro es que la gran economía de Estados Unidos como la conocemos hoy en día va a dejar de existir. Los pagos de intereses sobre la suma se van a triplicar en relación con el Producto Interno Bruto. Prácticamente se van a quedar con absolutamente nada, convertirse en lo que ellos crearon, una Venezuela. Un grupo independiente de expertos en presupuestos del Congreso recalcó que si, recalcó que si las leyes actuales permanecen sin cambios, esta deuda del gobierno federal va a saltar y dar un golpe muy, muy grave, ya que la estimación de este año del 98% del Producto Interno Bruto podría llegar al 107% para el 2029, al 181% para el 2055. Prácticamente les están avisando, advirtiendo que la economía no va a resistir. No tienen con qué pagar la deuda. Quizás lo que estiman es robarle a Rusia los recursos de los activos que tienen congelados y utilizarlos para pagar su deuda, algo que todos sabemos que no va a ocurrir porque lo más probable es precisamente que los recursos se lo lleven aquellos altos funcionarios, Joe Biden, por ejemplo, y su hijo, que podrían obtener más beneficios. Lo que le pasa a Estados Unidos una vez que ellos terminen su mandato es completamente indiferente. No importa, porque ya cumplieron, porque ya llegaron al poder y ya obtuvieron lo que tanto deseaban, que era dinero. La Oficina del Presupuesto del Congreso dio un informe en el cual destaca que una deuda tan alta y creciente desaceleraría el crecimiento económico, al mismo tiempo que aumentaría los pagos de intereses y los tenedores extranjeros de deuda estadounidense, y al mismo tiempo plantearía riesgos significativos para las perspectivas económicas y fiscales. Además, por si fuera poco, la deuda en poder del público representa el monto que el Tesoro ha pedido prestado a inversionistas nacionales y extranjeros para respaldar las actividades del gobierno y cumplir con sus obligaciones básicas, como los programas de atención médica, la seguridad social. Recordemos que del presupuesto que tiene Estados Unidos, 800,000 millones de dólares son destinados para el área de defensa. En el caso de la seguridad pública, de lo que es precisamente la atención médica, la seguridad social, las escuelas, todos estos rubros tienen que sobrevivir con 600,000 millones de dólares. Todos. Entre todos se tiene que dividir esta cantidad. ¿Por qué? Porque así lo manejó Biden. 800,000 millones de dólares para armamento, para inteligencia, para enviarle a Ucrania. ¿Y para los ciudadanos qué? No van a poder recibir atención médica porque no hay recursos, no hay medicamentos. Lo compartimos de hecho hace unos días en un video aquí en Gabe López Informa, y precisamente es el hecho de que están ignorando a la población. Nadie voltea a ver a los ciudadanos, pero sí se pueden gastar los recursos económicos en defensa, cuando no hay ninguna guerra. Lo que está ocurriendo entre Ucrania y Rusia es problema del otro lado del mundo, y mientras Estados Unidos tiene una grave crisis económica que dentro de un par de años se va a empezar a sentir de tal forma que los ciudadanos ni siquiera se lo imaginan. No va a haber atención médica, no va a haber seguridad social. No porque llegue otro presidente a cambiar las cosas, no. Simple y sencillamente no les va a alcanzar. Y lo vimos con el asunto del tope de la deuda. La deuda pública representa el 78% de la deuda federal bruta. Prácticamente en este momento todos los ciudadanos estadounidenses son pobres, en realidad. Están tratando también de sobrevivir con sus tarjetas de crédito. Recordemos en un video anterior precisamente cómo
los ciudadanos están acostumbrados a utilizar sus tarjetas de crédito y sorpresivamente llega el día del corte, el día de la fecha límite de pago y los ciudadanos estadounidenses no tienen dinero. Tienen que pagar otras cosas como la comida, el transporte, tienen que pagar los recibos de luz, de internet, etcétera, etcétera, etcétera. Ir al supermercado también. Mientras todo eso ocurre, como la mayoría de las cosas está aumentando de precio, incluyendo la gasolina, que dentro de poco vamos a ver cómo se pelean para entrar a lo que es la frontera, para cruzar la frontera con México para venir a cargar gasolina más barata, por supuesto. Pero en el caso de las personas que tienen tarjetas de crédito, no las pueden pagar. Las utilizan para completar para la despensa, las utilizan para completar, para pagar la renta y así sucesivamente, para pagar el internet, algunas cosas extras. Pero aquellas personas que están ahorrando hasta lo imposible y que tienen tarjetas de crédito, ni siquiera las pueden pagar. Los intereses se están comiendo a la población, a los ciudadanos de clase media baja, pero finalmente es una muy buena cantidad de ciudadanos estadounidenses. Y nadie los voltea a ver, nadie los está ayudando. Esta misma deuda va a darle un duro golpe a la economía de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque finalmente los bancos se están quedando sin recursos. Si los ciudadanos no les están pagando, alguien tiene que pagar. Alguien tiene que pagar por este tipo de préstamos. La deuda total de Estados Unidos en este momento supera los 32 billones de dólares. Esto luego de que el gobierno suspendiera el tope de la deuda a principios de este mes para evitar un incumplimiento. Al mismo tiempo, la Reserva Federal de Estados Unidos ha implementado una serie de aumentos en las tasas de intereses en estos últimos meses, en un, llamémoslo, intento por frenar la peor inflación del país en décadas, y estas tasas de intereses de la Reserva Federal son actualmente del 5% al 5.25%, frente al 0% que estaba a principios del año pasado. Finalmente, este asunto del conflicto entre Ucrania y Rusia sí afectó a Estados Unidos, pero fue por su propia culpa. Si no hubieran implementado todas estas sanciones contra Rusia, que bloquean la compra-venta de petróleo, por ejemplo, de gas a través de la vía marítima, haciendo que los precios se incrementaran. De igual forma, todo este asunto de bloquear los activos, congelar los activos rusos, no se pueden mover. Es dinero, son activos que están congelados. No hay movimiento, flujo de recursos y la economía se estanca en general. Poco a poco se empieza a notar este tipo de espejos. Cuando realizas una acción, siempre vas a tener una respuesta. Y en el caso de Estados Unidos, los intereses ya se están comiendo a la economía del país. En el primer trimestre de este año, los pagos de intereses por parte del gobierno de Estados Unidos se dispararon, el 3.5% del Producto Interno Bruto frente al 2.4% en el mismo periodo del 2022. La entrega de mercado Charlie Bilello a principios de este mes señalaron que este fue el mayor aumento anual en el registro. Este informe de la Oficina del Presupuesto del Congreso también está señalando o predijo que la brecha entre el gasto y los ingresos va a aumentar en general en las próximas décadas, alcanzando el 10% del Producto Interno Bruto, pero para el 2053. Según el grupo presupuestario, el aumento de las tasas de intereses y el déficit primario van a hacer que los costos de los intereses casi se tripliquen en relación con el Producto Interno Bruto durante las próximas 3 décadas. Esperemos que los ciudadanos estadounidenses estén preparados. Esperemos que tomen cartas en el asunto en este momento para no llegar a una situación de colapso, crisis y devastación económica. Eso va a ocurrir
si continúan con las mismas pautas, si continúan bloqueando y sancionando a otros países, porque el haberlo hecho con Rusia lo único que ocasionó fue demostrar que la economía de Rusia es estable, es firme, fuerte, y la de Estados Unidos, con cualquier pequeño aire, puede derrumbarse. Si este video te gustó, no olvides darle like y compartir. Nos vemos la próxima.